Bueno, entonces comencemos a hablar de los trastornos ácido-base. Entonces, como ya hemos hablado previamente, existen dos tipos fundamentales de trastornos ácido-base, los trastornos respiratorios y los trastornos metabólicos. Entre estas dos categorías podremos tener tanto la acidosis como la alcalosis. Entonces habrán acidosis respiratorias, acidosis metabólicas y alcalosis metabólicas. Entonces aquí podemos observar algunas de las causas más comunes de acidosis y de alcalosis, que como habíamos dicho se dividen en dos categorías, respiratorias y metabólicas. Pero entonces, básicamente en síntesis, ¿qué es lo que causa la acidosis respiratoria o la acidosis metabólica o la alcalosis respiratoria y la alcalosis metabólica? Cuando hablamos de los procesos respiratorios o hablamos de que se está acumulando mucho CO2 o de que estamos expirando mucho CO2. Entonces, si se dan cuenta, estas causas todas tienen en común que la difusión de los gases está comprometida, por lo tanto el CO2 no puede salir y al no salir lleva a una acidemia. Entonces ese es el problema de estas afecciones en las que se produce una baja eliminación del CO2. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva de la alcalosis, tenemos que hablar de una situación en la que el intercambio gaseoso esté aumentado. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando estamos hiperventilando. Y uno hiperventila por muchas razones, o porque tiene un ataque de ansiedad, o porque tiene mucho dolor, o porque está en un lugar con deficiencia de oxígeno, entonces tiene que respirar más rápido. Entonces, básicamente se define por si está saliendo mucho CO2 o si se está quedando mucho CO2. Ahora, cuando hablamos desde la perspectiva metabólica, nos vamos a centrar más es en el bicarbonato. Entonces, cuando tengamos una acidosis metabólica, el bicarbonato va a disminuir, porque recordemos que es una base. Entonces va a disminuir la base de bicarbonato y con ello el pH va a caer. ¿Cuándo ocurre eso? En un montón de situaciones. Cada una de ellas la iremos estudiando más adelante. Y la alcalosis metabólica será esa situación en la cual el bicarbonato aumente. Casi nunca suele presentarse, pero ocurre, por ejemplo, cuando hay un vómito crónico, cuando hay un abuso de bicarbonatos, cuando hay una hipersecreción de aldosterona. A lo largo de la tutoría veremos cómo cada uno de estos mecanismos tiene un desenlace o en la cantidad de CO2 o en la cantidad de bicarbonato. Entonces, comencemos por preguntarnos, ¿cuándo yo sospecho clínicamente en un paciente un trastorno ácido-base? Pues realmente es muy difícil sospecharlo específicamente, pero todo paciente aquel que se presente confuso, con fatiga, letárgico, somnoliento, con mareo, que tenga dificultad respiratoria, que tenga temblor de manos, contracciones musculares, entumecimiento u hormigueo en cara, manos o pies, o espasmos musculares prolongados, que ya sabemos de dónde salen todos estos síntomas, deberían hacernos sospechar por lo menos que ese paciente pueda tener un trastorno ácido-base. Entonces, estas manifestaciones clínicas son una indicación para solicitar un examen que sea capaz de definirnos si un paciente está padeciendo un trastorno ácido-base. ¿Cómo confirmo yo ese trastorno ácido-base? Con un examen que se conoce como los gases arteriales. Entonces, ¿cuándo pido yo unos gases arteriales? Las indicaciones son puntuales: identificación y monitoreo de trastornos ácido-base. ¿Cuándo queremos identificar un trastorno ácido-base? Cuando se nos presenta un paciente como el que acabé de describir. Evaluación de respuesta a intervenciones terapéuticas. En esos pacientes que tienen trastornos ácido-base y nosotros tomamos medidas para tratar a ese paciente, tenemos que estarlo evaluando constantemente para ver si este trastorno ya ha desaparecido. Detección y cuantificación de niveles de hemoglobina anormal. El examen de gases arteriales no solo mira el CO2 y el bicarbonato, por ejemplo, puede mirar también la hemoglobina y lo hace de una forma mucho más puntual que un hemograma común. La adquisición de una muestra de sangre en el que un muestreo venoso no es factible. A veces se torna muy complejo llegar a poder tomar las muestras de sangre provenientes de una vena y como última medida se considera que se obtengan a través de una arteria. Y esto también sería como una muestra de gases arteriales. Entonces, estas son las indicaciones. Ahora, la pregunta es cuáles son las contraindicaciones. Primero, que tengamos una infección en ese sitio donde vamos a hacer la punción, porque claramente si llegamos a inyectar esas bacterias que están en esa infección de piel y tejidos blandos, podemos llevar a que se disemine de forma hematógena. ¿Cuándo más? Cuando exista una enfermedad vascular periférica grave. Porque si el paciente ya viene con compromiso de vasos
a nivel periférico y yo le cojo uno y tras del hecho hacerlo daño, voy a terminar por empeorar la situación de este paciente o aquel paciente que tenga un síndrome de Raynaud activo. Y como sabemos, son pacientes que están sometidos constantemente a vasoconstricciones en las cuales se compromete la irrigación de las regiones más distales del cuerpo. Entonces, por lo general, las muestras de gases arteriales se obtienen de la arteria radial y la arteria radial es una de las cuales se encarga de irrigar las manos. Entonces, en este caso, si es un paciente con un síndrome de Raynaud al cual yo termino por dañarle esa arteria radial, pues lo que voy a conseguir es que la hipoperfusión a la cual se va a someter este paciente sea aún mayor. Por estas razones, estas tres están contraindicadas. Ahora, aquí sale una que es el test de Allen anormal. Pero entonces, ¿qué es eso del test de Allen? Ya lo vamos a ver. Quedémonos con esa contraindicación ahí. Comencemos por definir qué es la gasometría arterial. La gasometría arterial es tomar una muestra de sangre proveniente de una arteria diferente a un hemograma, que en donde lo que se hace es tomar la muestra a partir de una vena. ¿Y qué datos nos puede arrojar la gasometría arterial? Estos son los más importantes, no obstante nos pueden dar muchos más. El pH, la presión parcial de CO2, la presión parcial de oxígeno, la concentración de bicarbonato y el lactato. Evidentemente también nos puede dar la hemoglobina y otra gran cantidad de datos que en esta interpretación básica de gases arteriales no cobran tanta relevancia. Bien, ahora la técnica de punción. ¿Cuál es la técnica de punción? Para uno obtener una muestra de sangre arterial, tiene que coger una arteria que sea fácilmente accesible y que tenga ramas colaterales. Esas arterias hay varias en el cuerpo y aquí en este orden son las que normalmente se suelen usar. Casi siempre se usa la radial y cuando no se puede usar la radial puede accederse a otras posibles. Está la braquial, la pedia, la tibial posterior, la temporal superficial, la femoral. Todas estas tienen ramas colaterales, pero en la mayoría de casos se hace a partir de la radial. ¿Cuándo decidimos que no se puede hacer la radial? Cuando el test de Allen es anormal. Entonces, ¿en qué consiste este test de Allen? Pues resulta que, como podemos ver en estas imágenes, la arteria radial, cuando perfunde todas estas estructuras más distales de la mano, hace una anastomosis con las ramas provenientes de la arteria cubital. Entonces, si nosotros puncionamos la arteria radial y la dañamos, de todas formas, la arteria cubital va a ser capaz de irrigar la mano, precisamente por esta circulación colateral. Pero si nosotros por alguna razón tenemos una variante anatómica en la cual no se presenta esta circulación colateral y yo comprometo la irrigación de la arteria radial, el problema va a ser que estos tres primeros dedos de la mano no se me van a poder irrigar y van a quedar hipoperfundidos. Para eso hacemos el test de Allen. Entonces, ¿el test de Allen en qué consiste? Le pedimos primero al paciente que cierre el puño, que comprima simultáneamente tanto la arteria radial como la cubital durante unos segundos. ¿El cómo la comprime? La va a comprimir en estos sitios. ¿Ok? Donde normalmente uno suele tomar el pulso. Comprime, comprime muy fuerte y lo que espera es a que la mano se ponga blanca ya que estamos obstruyendo la perfusión. Entonces ella se va a poner blanca. Una vez se ponga pálida la mano por la obstrucción del flujo, soltamos la arteria cubital. Entonces nosotros lo que hacemos es soltar esta arteria de acá. Cuando la soltemos, lo que tiene que pasar es que esa arteria cubital tiene que ser capaz de irrigar toda la mano. ¿Correcto? Si la arteria cubital no es capaz de irrigar toda la mano y solo irriga dos de los dedos, eso quiere decir que no existe circulación colateral y que si nosotros llegamos a puncionar la arteria radial, vamos a comprometer por completo la perfusión de estos dedos. Bien, entonces si el flujo se restablece por completo en toda la mano, correcto, podemos puncionar la arteria radial, pero si no se restablece, debemos puncionar otra arteria. Bien, entonces ya hemos tomado la muestra de sangre arterial. Ahora la pregunta es cómo la vamos a interpretar. Eso va a depender, los valores que vamos a usar para interpretar la muestra de gases arteriales va a depender si estamos en Bogotá o estamos al nivel del mar. Y para las personas que estén viendo este video desde algún otro lugar, va a depender es de la altura. Si yo estoy en un sitio que es mucho más alto que el nivel del mar, los valores tienen que cambiar. Para el caso de Bogotá, estos son los valores que están estandarizados. Entonces en Bogotá
Tanto en Bogotá como al nivel del mar, los valores normales de pH son de 7.35 a 7.45. Los valores de CO2 en Bogotá son de 30 más 2 menos 2, o sea, de 28 a 32. De presión de oxígeno, de 60 a 75 son valores normales. Aquí nosotros en Bogotá toleramos menos oxígeno que al nivel del mar, ¿correcto? Bicarbonato, 20 más 2 menos 2. Y el lactato, menos de 2 milimoles litro. Entonces, si se dan cuenta, para aprendérselo fácilmente, CO2 es 30 más 2 menos 2 y bicarbonato es 20 más 2 menos 2, ¿correcto? Ahora, al nivel del mar, la PCO2 es de 35 a 45. La mnemotecnia es ver el pH. 35, 7.35 y 7.45 nos dicen que el CO2 es de 35 a 45. La presión de oxígeno a nivel del mar es de 80 a 100, porque en ellos los valores estándares de oxígeno que hay al nivel del mar no permiten que toleren cantidades tan reducidas como sí lo hacen las personas que están a alturas mucho mayores. El bicarbonato, 24 más 2 menos 2. Y el lactato en ambos lugares menos de 2 milimoles. Entonces, estos son los valores que vamos a ir usando para interpretar los gases arteriales. Ahora, ¿cuál va a ser la sistemática que nosotros vamos a seguir para que cuando cojamos los gases arteriales los podamos interpretar? Eso va a depender. Digamos que existen varios métodos para interpretar los gases arteriales. Está el método del Gagnon-Gap, está el método Stewart, está el método de la base exceso, pero digamos que el que yo considero mucho más práctico de entender y más sencillo es el método del anion gap y nadie les puede decir que está mal. Entonces, el método del anion gap sigue estos pasos que planteo aquí y para poder recordarlos les recomiendo esta mnemotecnia, hat-comole. ¿Listo? Cuando estuvimos por la tutoría, algunos me sugirieron como hat de sombrero y comole de guacamole, pensando como en una persona mexicana. Háganlo como les sirva, o sea, realmente a mí me ha sido muy útil recordarla así como hat comole. ¿Y en qué consiste esta mnemotecnia? Entonces, la primera, H, es la historia clínica. Ustedes jamás pueden ver un diagnóstico solo viendo el papel del resultado de los gases arteriales. Siempre tiene que ir acompañado con manifestaciones clínicas del paciente y con toda una historia clínica que avale su diagnóstico. Segundo, determinar el estado ácido-base. Por eso la A, es decir, si está en acidemia o si está en alcalemia. Tercero, determinar el tipo de trastorno, por eso la T. Entonces van a decir si es respiratorio o si es metabólico. Cuarto, determinar si existe compensación, por eso la CO. Quinto, determinar si hay trastornos mixtos. Sexto, mirar la oxigenación. Séptimo, el lactato. Y por último y octavo, determinar la etiología. Entonces en el siguiente video vamos a aplicar este método del anion gap para darnos cuenta cómo se lleva a cabo la interpretación de los gases arteriales.